Waintawa con carja wilt añate que jutant orak Pampiwa aruskip añan cuyacanán sí hermano Andrés muy buenos días buenas tardes bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por el recibimiento y por el ambiente. La verdad, encantado de estar acá. No bueno, la Universidad Bolivariana, ¿no? Unión Sí, Bolivariana, hoy ¿no? venimos, hoy vengo parte de la Universidad Unión Bolivariana. La Universidad Unión Bolivariana tiene tres sedes acá en Bolivia, en El Alto, La Paz y Tarija. Bueno, yo quiero Ya, comentarles sobre las carreras que tenemos en El Alto. adelante. Tenemos las carreras de Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas, Gastronomía, que es ahí la favorita, Derecho y Ciencias de la Educación. Ujú. Ustedes pueden entrar a nuestras instalaciones, que es en la avenida 6 de Marzo, calle 13, y los requisitos son mínimos. Nosotros solo te vamos a pedir tu certificado de nacimiento original, tu fotocopia de carnet de identidad a color, tu copia legalizada de tu título de bachiller y cuatro fotografías 3x4, nada más, solo esos requisitos. Y si quieres convalidar tu técnico medio o técnico superior, nosotros también te abrimos las puertas. Para eso es necesario que traigas tu historial académico y tu título de técnico medio o técnico superior y que vaya con la línea de las carreras que estamos ofreciendo. Ujú. A ver, coméntenos acerca de los años de las carreras, ¿no? Cada una de las carreras también Ya, tienen, ¿no? Sus ventajas, desventajas, podríamos decirlo, pero generalmente, ¿no? Los jóvenes a veces se dejan llevar, ¿no? Incluso por el mismo nombre, ¿no? A ver, ¿quién no quiere estudiar comunicación social? Dice, ¿no? Ay, ¿y qué me abre puertas a qué? Es lo primero que te pregunta, ¿no? ¿Me abre puertas a qué? ¿O qué voy a hacer? ¿O cómo puedo trabajar? ¿Y en qué me puede beneficiar más o menos? Entonces, así también vienen, y ustedes tal vez, como la Universidad Unión Bolivariana, realizan tal vez charlas a los jóvenes para no decirles tal vez, esta carrera te puede agradar por esto, por esto, por esto, o darles una explicación, realizan aquello. Sí, sí, sí. Nosotros tratamos de hacer una charla amena cuando ustedes se están inscribiendo y nosotros igual les preguntamos el por qué, las razones, tratamos de también crear ese contacto, ¿no? Con la gente que se inscribe en la universidad y que también esté tomando una decisión correcta, sobre todo eso, porque son años que uno invierte y también dinero, ¿no? Nosotros estamos ahí ofreciendo la licenciatura a 4 años a diferencia de otras universidades y queremos hacer en el plazo mínimo, ¿no? Que esos jóvenes salgan y empiecen a defenderse en el lado profesional. Y por lo menos las carreras son semestrales, anuales, ¿cuál es la modalidad? Todas las carreras son semestrales, se pagan una matrícula semestral, la cual es un costo mínimo, y una colegiatura mensual. Nosotros le llamamos colegiatura porque no tenemos fechas fijas. Mm. No es que pagan cada 15. Pueden pagar un mes el 2, otro mes el 15, otro mes el 20. Puede pagar de 2 meses en un mes. Entonces tenemos ahí bastante flexibilidad en los pagos, ¿no? Ujú. Y ese es un beneficio también para los jóvenes, o tal vez no hay aquellos que tal vez quieren pagar ya toda la colegiatura como tal. ¿Existen descuentos? ¿Cómo está aquella situación? Sí, nosotros te habilitamos el pago máximo del semestre porque hacemos un proceso de facturación, entonces no permitimos Mm, que pague toda la carrera porque no habría devoluciones. exacto. Pero de todas formas, si te aceptamos el semestre y hay un descuento mínimo, ¿no? Ujú. Y hay una carrera que me llama la atención, por lo menos a mí, el tema de la carrera de gastronomía. Ya. ¿Cómo va esa carrera? S- Si nos puedes comentar. No, te cuento que la carrera de gastronomía es una de las que más requieren en la universidad porque les encanta el lado práctico y sobre todo ahora los jóvenes están más que todos por ese lado, ¿no? Yo me incluyo. La verdad es que lo práctico te hace la vida más fácil, ¿no? Lo teórico ya como que pasó de moda, digamos. Y de esa forma también trabajamos en la universidad, igual ingeniería en sistemas, Ya. tiene ahí su laboratorio de sistemas dedicado, ¿no? O sea, hay clases netamente prácticas, no todo es teoría. En gastronomía, las colegiaturas son un poquito más altas por el tema de la infraestructura, que tiene ahí todo a nivel más profesional. Tenemos nuestro horno, tenemos nuestra cocina, todo industrial. Entonces, ustedes aprenden a manejarse en una cocina de verdad, de 5 estrellas, digamos. En ese caso, nosotros la colegiatura en gastronomía les pedimos la mensualidad de 1.050 bolivianos. Pero les comento que tenemos una promoción por Ya. este mes de enero y Ok. hasta que concluya enero.
tenemos el 30% de descuento por las salacitas. Si ustedes tienen ahí una miniatura que vaya con la carrera que quiera estudiar, gastronomía, no sé, qué sé yo, una cocinita chiquitita, nosotros te vamos a dar el descuento del 30% por el primer semestre. Y de acuerdo a tus notas, si tú eres un estudiante con excelencia y te encanta relucirte, pues vas a tener ese descuento por toda la carrera. Ujú. Bueno, las inscripciones, hermano, las inscripciones, ¿no? Por ejemplo, hoy Claro. en día ya los jóvenes ya llegaron de los cuarteles, ¿no? Ahorita todavía hay duda, ¿no? Sí, De dónde va a ir, cómo va a ir, ¿no? claro. La mayor parte se van a la UNSA, ¿no es cierto? Claro Pero que a sí, veces también en la UNSA es difícil entrar, claro. no es tan fácil, digamos, ¿no? Y optan, por ejemplo, para técnico medio, técnico Sí, superior, ujú. ¿no es cierto? Las inscripciones, hermano, ¿de Claro. cuándo a cuándo está, hermano? Nosotros ya iniciamos inscripciones desde el principio de enero, estamos ahí inscribiendo a todos los que vienen y tienen hasta febrero. Nosotros iniciamos clases 10 de febrero. Ahora también les quería comentar que nosotros tenemos clases virtuales Ya. para las personas que son de provincia y son del interior del país. Si tú eres de, no sé, de aquellos pueblos aledaños a la ciudad, nosotros te habilitamos la clase virtual. Entonces tú pasarías toda la licenciatura de manera virtual y lo harías igual la inscripción de manera virtual. Entonces ahí tienes bastante beneficio para las personas de provincia tenemos estudiantes de Uyuni, tenemos estudiantes de Tupiza, tenemos estudiantes de Santa Cruz y de Potosí, de Cochabamba, Tarija. Entonces ahí se va ampliando, ¿no? La universidad, estamos en crecimiento, pero queremos hacer también junto con las personas que necesitan, ¿no? De este apoyo para ser alguien más, alguien relevante en la sociedad. Y por lo menos a mí me llama la atención el tema de la virtualidad que se ha puesto de moda con el tema del COVID-19 y te facilita muchas cosas también, hermano Freddy, porque tú ya no vas a estar teniendo que ir todo el tiempo, digamos, salvo, ¿no? Cuando ya la carrera es práctica totalmente, creo que ahí sí tienes que estar. Claro, Pero ajá, y hay otras carreras que también no es necesario que esté físicamente, ¿no? así Entonces, es. y eso es lo que se destaca de la Universidad Unión Bolivariana, así que anímense ustedes, jóvenes señoritas que tal vez no están reciéncitos, que han salido del colegio y quieren pasar al tema de la educación superior como son las universidades y uno dice, ¿qué hago? ¿Me da miedo? ¿Tengo miedo? ¿O cómo le hago? Entonces, siempre nos da miedo, todos hemos pasado por eso, cuando vamos a una institución y hasta miedo nos da preguntar a la persona y vamos con terror, incluso con papá y mamá, ¿no? Claro, Vas a preguntar ajá. aquello que haces, o sea, poco a poco hay que ir perdiendo también el miedo, porque si no fuera papá, mamá o no fuera también los hermanos mayores, ¿qué haríamos? Decimos, ¿no? Así que también hay que darles un poco más de confianza, ¿no? A los jóvenes también, Andrés, para que Así es. vayan abriendo las alas, porque así se dice, abriendo las alas y que ellos sepan también qué es lo que quieren en la vida, ¿no? Claro, claro que sí. Igual sus papás ya están haciendo un trabajo de años, ¿no? En el que ahora les corresponde a ustedes sacar un título y enorgullecerlos. Yo quiero darles el contacto para que ustedes se comuniquen cuando gusten. Está el contacto habilitado a las 24 horas. 624-00-144, 624-00-144. Ahí cualquier duda, cualquier información extra que quiera. Nosotros, como le digo, hay convenios con el INCOS, con el SEC, con varias instituciones, con el TBS. Entonces ahí ustedes tienen descuento y beneficios, ¿no? Si son de esos institutos. Ujú. Bueno, para concluir, hermano Andrés, Dígame. convocaremos más que todo a la juventud, ¿no? Claro Nuevamente, que sí. ¿no? Los horarios de inscripción, los requisitos. Ujú. ya Claro para que sí. concluir. Nosotros estamos en las oficinas a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Sábado nos encontramos de 9 a 1. Los requisitos: certificado de nacimiento original, fotocopia de carnet de identidad a color, copia legalizada de tu título de bachiller y 4 fotografías 3x4 fondo celeste. ¿Quieres convalidar? Trae tu historial académico y tu título de técnico superior o técnico medio. Los números, Número para contacto. 624-00-144. 624-00-144. Estamos igual en todas las redes. Nos buscan en Facebook, TikTok, Instagram. Universidad Unión Bolivariana, sede El Alto. Ujú. Aski wajilat kuyakana cuenta wakona kumanakaro hawil atapta kunateja Universidad Unión Bolivariana punkuna kaujis artataskaraki. Hayu kanja kumaja yate karakismao contaduría pública isa. Ukat ingeniería en sistemas token irnacht arakisma.
Cuatro, administración de empresas, toquen, administración, ma empresa, jumaba, sum un jarakisma, ya esto, ya te cabinak, tú te haces, ¿no? Ingeniería financiera, ni más gastronomía, hayukauti, guayna, tabaco, esa gastronomía. Ya que pan acá, cuyacanacá, ni payan ya tip karakit, ¿no? Ni gilatanacas, guaydanacá, payan ya tip kit. Hayuk se toquet ya te hasta, cuat ma que por un aski, payi de jasma, kuma kipkawa, ya hasta mahach a pensión, histart asis makan, kunaiman, ya hasta pait arakisman, arakis. Hanuka kikit, hanuka ja, ya hasta ant a queques, pasteles, tortas, hayukanax lut, ap harakisma. Jamás Maki Sarant Oñani, Universidad Unión Bolivariana, Xatoker Hausant Abham, 62 400 144, Hayukanakaro, Waintabacanax, Asina Kupanacar, Ant Ewaitan Cuyacanan. Claro que sí, así que usted también, a los jóvenes señoritas también que se animen a estudiar, visiten también las redes sociales porque los jóvenes hoy en día nos pasamos, creo, la mayoría del tiempo en redes sociales, así que también investiguen, averigüen y visítenlos en la Universidad Bolivariana, acá en la ciudad del Alto. Así que le agradecemos también a Andrés por su presencia y más adelante también vamos a estar teniéndolo acá en el programa. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Hayu Kamata, Andrés, acólogo, Hayu Pampisa, Aruskip, Awaitan, Gilad, Cuyacán.